Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba: ¿le es lícito a un hombre divorciarse de su esposa? Él le respondió: ¿qué les prescribió Moisés? Ellos contestaron: Moisés nos permitió el divorcio mediante la entrega de un acta de divorcio a la esposa. Jesús les dijo: Moisés prescribió esto debido a la dureza del corazón de ustedes. Pero desde el principio, al crearlos, Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y serán los dos una sola cosa. De modo que ya no son dos, sino una sola cosa. Por eso lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Ya en casa, los discípulos le volvieron a preguntar sobre el asunto. Jesús les dijo: si uno se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Después de esto, la gente le llevó a Jesús unos niños para que los tocara, pero los discípulos trataban de impedirlo. Al ver aquello, Jesús se disgustó y les dijo: dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Después tomó en brazos a los niños y los bendijo, imponiéndoles las manos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias, porque me has hablado. Gracias, mi Señor, porque me has hablado. Gracias, porque me has hablado. Gracias, mi Señor, porque me has hablado. Mis hermanos y hermanas en el Señor, qué dicha, qué gozo en este día tan lindo que el Señor nos ha concedido, poder compartir la palabra, poder compartir la Eucaristía, poder tener este rato de oración, esta hora santa que llamamos la Santa Misa, para poder estar en comunicación con nuestro Dios al empezar esta semana. Y siempre la palabra de Dios nos da muchos temas. Me intriga un poquito que siempre esa mención al final del Evangelio de hoy con relación a los niños, ya llevamos unas cuantas semanas, unos cuantos días que estamos hablando de Jesús usando a los niños como ejemplo. Por ejemplo, la fiesta de Santa Teresita, del niño Jesús, ese era el Evangelio. Después celebramos los santos ángeles custodios del ángel de la guarda, que miran el rostro del Padre, y cada niño tiene un ángel que los cuida, y cada persona mantiene ese ángel hasta que seamos adultos y nos muramos. E inclusive las lecturas de ayer mismo todavía hablaban de la importancia de los niños, del Evangelio de hoy. Pero en cierta manera es obvio que el tema de hoy es el matrimonio. No está desconectado de los niños, porque los niños vienen del matrimonio, así que hay una conexión directa de ese tema, de la importancia de criar bien los niños, de tener esa noción del respeto que se le debe a todo ser humano, especialmente a los más vulnerables, los más humildes, los más sencillitos, que son los niños. Así que todos esos temas están conectados, pero en cierta manera no nos gusta hablar mucho del matrimonio, porque el matrimonio está en crisis hoy en día. Es un tiempo difícil para los matrimonios. Y yo he enseñado en el seminario, enseñé ética sexual por 7 años, y una de las cosas que siempre leía para la clase de ética sexual, de moral sexual, era el tratado de Juan Pablo II sobre lo que él llamó la teología
del cuerpo. Alguna gente no sabe que el Papa escribió algo muy importante sobre la sexualidad y el matrimonio. Recuerdo que una vez, y yo les he contado, que estaba viajando en un avión, iba a algún sitio y estaba leyendo la teología del cuerpo de Juan Pablo II, que son 133 charlas. 133 charlas sobre el matrimonio, la sexualidad que nos dejó San Juan Pablo II. Ustedes se imaginan 133 charlas. ¿De qué podemos hablar 133 charlas? ¿Hay algún tema que a ustedes les gustaría hablar por 133 veces? Es un reto, ¿no? Pienso que hay algunos temas que sí se prestan, pero lo logró, él lo hizo. Y estaba yo leyendo en el avión y la hermosa se acercó donde mí y me dijo: padre, ¿qué está leyendo? Y yo, tratando de hacerme el gracioso, mala decisión, no se hagan los graciosos con temas importantes, le dije a la muchacha, es que el Papa Juan Pablo II, desde el 1979 hasta el 1984, escribió 133 charlas sobre el sexo. Y ella me miró, pensó unos minutos y dijo: hombre, al fin. Así que tuve que cambiar el tema y defender al Papa, porque tampoco quería que se fuera con esa idea. Pero el Papa escribió muy bonito sobre la sexualidad, sobre el amor del matrimonio, y pues es un tema que es muy controversial, porque hoy en día hay muchos matrimonios que no han sobrevivido, que han fracasado, que han terminado en separación o divorcio, y entonces es un tema bien difícil, porque todos tenemos esa realidad bien de cerca. Y nos gusta evadir el tema. De los temas controversiales mejor no hablamos, ¿verdad? Se dice en realidad controvertible. De un tema controvertible mejor es no hablar, ignoremos el tema. Pero Jesús no ignora el tema. Jesús se enfrenta al tema directamente. En el Evangelio de hoy es interesante, porque el problema hoy en día es la separación y el divorcio, ¿verdad? En el tiempo de Jesús había problemas también. El problema principal en el tiempo de Jesús es lo que se llamaba el repudio. Y por eso en algunos de los evangelios dice: es lícito para el hombre repudiar a su mujer por cualquier razón. Y cuando se hace esa pregunta de esa manera, estaban aludiendo a un tema importante, porque en la enseñanza de los rabinos había diferencias de la doctrina. Por ejemplo, algunos de los rabinos decían que el hombre podía repudiar a su mujer, a su esposa, por cualquier razón. O sea, que si la esposa le quemaba el pan por la mañana para el desayuno, eso era suficiente razón para despedirla, porque le quemó el pan. Y había cierta enseñanza rabínica que decía: no, por una tontería así no puede repudiar a la esposa, ¿no? Porque le quemó el pan por la mañana. Eso no es suficiente razón, tenía que ser una razón poderosa. Veo algunas riendo, se parece que han quemado el pan por ahí. Cuando se abandona el pan y empieza a salir el humito. Pero los rabinos decían: no, tiene que ser algo serio, tiene que ser algo más grande, no por cualquier tontería se pueden divorciar. Y lo que le estaban preguntando a Jesús en realidad era: ¿en qué bando tú estás? ¿Cuál de esas ideas te gustan más? Entonces él pregunta qué dijo Moisés, y Moisés había dado ese permiso de lo que se conoció entonces en la enseñanza rabínica como el repudio de la esposa. Fíjense qué triste, porque es un discrimen, es una falta contra la justicia, porque siempre le tocaba a la pobre mujer, ¿no? El hombre no tenía ningún problema, él era el que repudiaba, y la pobre mujer era la que en una manera injusta era repudiada, y eso no estaba bien. O sea, que habían ciertos factores de justicia también que eran importantes, y la escuela rabínica se va dando cuenta de eso, que eso no está bien, no puede estar correcto. Pero Jesús no muerde la carnada, no responde la pregunta, él no coge un bando, se va más profundo, da una razón más profunda, va al centro del problema y le dice: Moisés les dejó hacer eso por su dureza de corazón, pero en el principio no era así. Y Juan Pablo II empieza a pensar: ¿qué querrá decir Jesús por el principio? ¿Qué quería decir Jesús por ese principio? Obviamente el Evangelio de hoy nos lo dice: Dios nos creó
de una manera que el matrimonio no era una invención humana, era un regalo divino, y quería que el matrimonio fuera indisoluble, que nunca se rompiera, que fuera para siempre, como se hace, ¿verdad?, cuando se dan las promesas del matrimonio. El matrimonio es un sacramento muy bonito, porque yo sé que la gente dice, ese fue el padre que me casó, ese fue el diácono que me casó, pero eso realmente no está correcto. El matrimonio, el sacerdote, el diácono, es solamente un testigo de lo que está pasando, pero los ministros del sacramento son los cónyuges que se casan. Esos son los que están efectuando el sacramento. Cuando usted hace sus promesas matrimoniales, usted es el sacerdote, usted es el diácono, ustedes son los que están accediendo por sus promesas a ese sacramento, y es hasta que la muerte nos separe. Entonces Jesús hace alusión a lo que Dios quería del matrimonio desde el principio, que fuera indisoluble, que no se disolviera, que no lo despacharan, ¿verdad? Como hoy en día que todo es despachable, todo lo podemos botar, todo lo podemos desechar. El matrimonio no es así. Y Jesús quería que el matrimonio fuera, no como nosotros nos lo inventamos, no es un contrato que podemos hacer lo que querramos, sino que tiene que ser entre un hombre y una mujer que se comprometen de por vida a vivir como un matrimonio y a traer los hijos que Dios les quiera mandar. Entonces Jesús recuerda que en el principio ese era el matrimonio, esa era la mente de Dios, eso era lo que Dios quería. Pero sabemos que es difícil, de hecho que todos, de una manera u otra, o porque lo hemos pasado personalmente, o porque conocemos a alguien, a veces muy cercano en la familia, que ha pasado por una separación o por un divorcio. No es fácil, el matrimonio es difícil, hay que trabajarlo, el matrimonio no se puede descuidar, hay que trabajar el matrimonio. Y como Jesús sabía, y Dios sabía que el matrimonio es difícil, lo elevó a ser un sacramento. Piensen en eso un poquito, porque la Iglesia Católica, yo espero que ustedes sepan que hay 7 sacramentos. Si no lo saben, su asignación es ir a leer el catecismo para que se enteren que hay 7 sacramentos. Y uno de los sacramentos es el matrimonio. O sea que, como Jesús sabía que el matrimonio es difícil, lo elevó a un sacramento. ¿Y qué cosa es un sacramento? En el sacramento recibimos la gracia de Dios. ¿Y qué cosa es la gracia de Dios? La gracia de Dios es la comunicación de Dios con nosotros, nos da la ayuda que necesitamos. O sea que sabiendo las dificultades del matrimonio, lo eleva a un sacramento. Especialmente la Iglesia reconoce eso, que Jesús, presente en las bodas de Caná de Galilea ante una pareja, santifica el matrimonio y ve el comienzo del matrimonio, la bendición del matrimonio, porque Jesús estaba presente en ese matrimonio. Así que es importante que las parejas de casados se den cuenta que tienen una gracia especial. Y hay veces que las parejas duran muy poquito, se casan y ya al año, a los 2 años ya están, yo no sé por qué me casé, yo ya me voy de aquí, ya yo no te aguanto, ya yo me salgo de aquí. Y es triste, porque yo pienso, mi opinión personal, que cuando alguien de la pareja dice eso es materia de confesión. Eso hay que llevarlo a la confesión, porque lo que están haciendo es estar menospreciando la gracia de Dios. Ninguna pareja puede decir, yo me voy de aquí, yo me largo, yo no quiero estar más contigo. Eso es una afrenta, mi opinión personal, directamente contra Dios y su gracia. Y en 35 años de sacerdocio, yo nunca he oído a nadie confesar eso. Eso nunca lo he confesado. Que yo le dije a mi esposo, me largo. Esa confesión no la he oído todavía. Que yo le dije a mi esposa, ya no te quiero más. Esa confesión no la he oído todavía. Pero es una afrenta contra la gracia que Dios nos da en el sacramento del matrimonio. Piensen, porque es muy importante. Tenemos una opinión muy baja del matrimonio. ¿Saben por qué? Porque estamos dejando que Hollywood nos dicte lo que es el matrimonio. Entonces en Hollywood todas las semanas tienen una pareja nueva. Cuando van al supermercado y ven las libreritas esas, los periodiquitos, ahí no se sabe con quién va a estar la semana que viene, porque cambian
como si fuera a cambiar de calzoncillo, ¿no? O sea, que no importa, ahí viene el otro o viene la otra y por ahí seguimos, ¿no? Entonces nos estamos dejando dar las conferencias del matrimonio por gente que no sabe nada del matrimonio. Y yo no tengo nada contra los artistas, a mí me encantan las películas, me encantan los artistas, pero en realidad yo no necesito que Julia Roberts, pobrecita Julia Roberts, estoy cogiéndolo con Julia Roberts, que Julia Roberts me diga lo que es el matrimonio. Yo le acepto que me cuente cómo es hacer una película, cómo es su trabajo, eso me interesa, pero que me venga a dar una conferencia del matrimonio, sinceramente, no me interesa. Yo quiero oír lo que dice la iglesia, lo que dice Dios del matrimonio. Y nos estamos dejando dictar por la gente que no sabe nada de lo que es el matrimonio, que esa es la manera de vivir felizmente en el matrimonio. No. Y ahí no viene la verdad. La verdad viene de Jesucristo, que es el Hijo de Dios, que sabe lo que Dios quería del matrimonio desde el primer día en que nos creó. Ahí vamos a buscar la verdad. Jesús habla muy claro, lo dice muy clarito, y nosotros tenemos que escuchar ese mensaje. San Juan Pablo II una vez le preguntaron: Santo Padre, ¿cuál es el sacramento más importante para usted? Una pregunta interesante, ¿verdad? Ya ustedes saben ahora que hay 7 sacramentos. Y le preguntaron cuál es el más importante. Yo pienso que la mayoría de los cristianos diríamos posiblemente el bautismo, porque el bautismo es un sacramento muy importante, ¿verdad? Si usted no está bautizado, no puede recibir ningún otro sacramento. O sea, sin el bautismo no puede ir a ningún otro. O sea que es un sacramento fundamental. La Iglesia lo proclama como el vínculo de unidad para todos los cristianos. Nosotros como católicos no rebautizamos a nadie. Si usted recibió un bautismo cristiano, usted está bautizado. Es el vínculo de unión entre todos los cristianos. Desgraciadamente, algunos de nuestros hermanos protestantes, evangélicos, ellos preguntan: si usted fue bautizado católica, ese bautismo no sirve, tienen que bautizarlo otra vez. Vamos a bautizarlo de verdad. Ahora, pero es triste eso, ¿verdad? Porque el bautismo es el bautismo. Somos todos bautizados en Cristo Jesús, en la Trinidad, y eso es un bautismo válido. Y fíjense, si la Iglesia le da importancia al bautismo, que cualquier persona puede bautizar. ¿Sabían eso? Cualquier persona puede bautizar. En caso de emergencia, cualquier persona, una enfermera en el hospital puede bautizar. Ustedes pueden bautizar, laicos pueden bautizar, no tiene que ser simplemente el sacerdote o el diácono, sino que cualquier persona puede bautizar. Y algunos de ustedes me pueden decir: ay, sí, padre, yo sabía eso. Sí, el abuelito mío bautizó una nieta que lo bautizó porque le hizo, en Cuba le decían el agua del remedio, ¿no? Era el agua del remedio porque no lo querían bautizar en la iglesia, pero alguien le echaba el agua y la bautizaba, a la niña o al niño. Pero es que va más allá de eso. Déjenme decirle, porque esta es la enseñanza de la iglesia. Un musulmán, si usted es musulmán, puede bautizar a un cristiano, puede darle el bautismo a un futuro cristiano, aunque usted sea musulmán, porque siempre y cuando ese musulmán sabía, por ejemplo, que los padres de ese niño querían que fuera bautizado, y hace lo que intenta hacer la iglesia, el musulmán puede bautizar a ese niño o a esa niña como cristiano. Voy a ir más allá. Un ateo, alguien que no crea en Dios, puede bautizar. Eso es increíble, ¿verdad? O sea, que alguien diga: no, un ateo no, porque si no cree en Dios, ¿cómo va a bautizar? Es que el bautismo no depende de la creencia del que está bautizando, sino que si el que está bautizando hace ese bautismo con la mentalidad, con la intención de la iglesia, ese es un bautismo válido. Les digo todo esto para que se den cuenta la importancia del bautismo. La iglesia le pone mucha importancia al bautismo. ¿Saben por qué? Porque es la única manera segura de salvación. La única manera que sabemos que nos podemos salvar es ser bautizados por Cristo Jesús. Que Dios puede hacer lo que quiera, eso es verdad, pero la única manera segura es a través de Cristo Jesús, a través del bautismo cristiano. Por eso la iglesia le pone tanto peso al bautismo, un sacramento importantísimo. Pienso que si no pensamos en el bautismo, pensaríamos en la Eucaristía, ¿verdad? Porque la Eucaristía, que hemos estado 40 horas en adoración, es Jesús mismo. Entonces es un tremendo sacramento porque es la presencia de Cristo entre nosotros.
Pero cuando le preguntaron al Papa Juan Pablo II cuál él pensaba que era el sacramento más importante, ¿saben lo que dijo? El matrimonio. El Papa dijo, yo pienso que el matrimonio es el sacramento primordial. Y lo explicó de esta manera, dijo, toda nuestra relación con Dios es, una palabra de domingo, estamos en domingo, es esponsalicia. Eso quiere decir que es similar al matrimonio. Toda nuestra relación con Dios es matrimonial. Nos relacionamos con Dios como un matrimonio. Entonces el matrimonio se convierte en el prisma que nos enseña cómo es nuestra relación con Dios. Jesús dio una respuesta sorprendente, porque los fariseos creían que iba a coger una escuela, que iba a escoger un bando, pero Jesús va a la raíz. Juan Pablo II dio una respuesta sorprendente. La pregunta para nosotros es, ¿cómo estamos nosotros considerando el matrimonio? ¿Estamos dando esa respuesta, que es lo que nos enseña la Iglesia, o simplemente nos adaptamos a lo que el mundo nos está enseñando y empezamos a menospreciar el matrimonio? Es importante que nos demos cuenta de eso, porque es una realidad tan seria como en cierta manera tanta gente ha tenido la experiencia de separación o divorcio. La tendencia es decir, yo no quiero hablar de eso, yo no quiero defender eso, no quiero dar una respuesta como me pide la Iglesia, sino que prefiero quedarme callado, y pues desgraciadamente así pasa, ¿verdad? Y nuestros hijos, nuestros niños no aprenden la verdad del matrimonio, no aprenden lo que de verdad Dios quiere, y empezamos a decir, pues ¿qué va a hacer? Así es la vida, se separa uno, tiene que seguir adelante, esa es la realidad del mundo de hoy, en vez de hablar un poquito diferente. Yo pienso que cuando uno prepara una pareja que se viene a casar, esa pareja quiere que le salga bien el matrimonio. Esa pareja quiere que ese matrimonio dure por el resto de la vida. Esa pareja quiere que se lleve bien con su cónyuge. Y estaban ilusionados. Yo no veo ninguna pareja que venga sin esa ilusión. Pero cuando le enseñamos a nuestros niños, hay que decírselo así. Mira, yo, aunque pasé por este problema, cuando yo me casé, yo esperaba que esto fuera para toda la vida. Desafortunadamente, esa palabra es muy importante, desafortunadamente, porque eso los niños lo oyen, desafortunadamente no fue así, pero yo para ti quiero lo mejor, yo quiero que tú entiendas la belleza del sacramento, que puedas conseguir a alguien que realmente te va a respetar, que va a estar contigo el resto de tu vida, y empezamos a enseñar entonces lo correcto, lo que la Iglesia nos enseña. Así que hoy tenemos ese reto, ¿verdad? Que el Señor nos está diciendo, en el principio, Dios no quería lo que estamos viendo hoy en día. El matrimonio es el centro de la sociedad. Yo siempre pienso, el Papa Juan Pablo II dijo que el matrimonio era el sacramento primordial. Esta palabra es interesante, porque yo creo que, por ejemplo, nuestra enseñanza sobre el aborto es la verdad moral primordial. Porque en realidad la defensa de la vida es tan importante. La vida, sin la vida no hay nada. Ya les dije que hay 7 sacramentos. Espero que sepan que hay 10 mandamientos, ¿verdad? Eso sí lo sabemos, hay 10 mandamientos. ¿Cuál es el mandamiento? No matarás. El quinto mandamiento, no matarás. Ese número es interesante porque no matarás está en el mismo centro de los 10 mandamientos. Es como el corazón de los 10 mandamientos. Es el mandamiento que nos ayuda a respetar todo lo demás, porque si no respetamos la vida, no podemos respetar más nada. Eso es lo más fundamental, el regalo más grande que tenemos, el regalo que Dios nos ha dado de la vida. Así que la enseñanza de la Iglesia con relación al aborto es la verdad primordial moral, y la enseñanza con relación al matrimonio es la verdad primordial social. Si vemos el mundo que estamos viviendo, que es un mundo horrible porque no queremos guerra, no queremos discusiones, no queremos divisiones, no queremos crítica, no queremos chisme, no queremos la agresión que existe en el mundo de hoy, no hay que ir muy lejos. Sí, la célula más básica de la sociedad, que es el matrimonio, no tenemos que ir más lejos de eso. Si no podemos defender nuestros matrimonios y buscar que los matrimonios vivan
lo que es la enseñanza de la iglesia, no podemos aspirar a que el mundo esté en paz, a que no hayan peleas. No, si lo más básico está en guerra, ¿cómo va a estar el resto del mundo en unidad? Entonces es muy importante, porque yo quiero un mundo donde haya paz, donde no haya guerras, donde la gente se entienda, donde no haya críticas, donde la gente se pueda llevar bien, donde no tengamos las divisiones que tenemos hoy en día. Y si no empezamos por lo más básico, ¿por dónde vamos a empezar? Estamos soñando, como dicen, en pajaritos preñados, ¿verdad? Si pensamos que todo se va a resolver, porque no, porque la gente, no, si lo más básico está en guerra, no puede haber paz, no puede haber unión. Así que pensemos en eso un poquito hoy. Jesús da una respuesta sorprendente. San Juan Pablo II dio una respuesta sorprendente. Nosotros, cuando hablamos del matrimonio, tratamos de vivir realmente el matrimonio. Si no me resultó, tratamos de promover la verdad que Dios nos enseña sobre el matrimonio y no simplemente aceptar, pues ¿qué se va a hacer? Así es de la vida, así tiene que ser. Los que están todavía en la cuerda floja, que no saben lo que están haciendo y que han quizás utilizado esas frasecitas que ya yo dije, de aquí me voy, yo no te quiero, no te amo, me voy, recapacitar. Eso es una afrenta contra la gracia de Dios. Confiésese, pídale perdón a Dios por haber dicho esas palabras. Dígale a su cónyuge que cuando lo dije en realidad estaba mal. Eso no es lo que tenemos que tratar de lograr, sino que al contrario, tenemos que tratar de recobrar nuestro amor, de recobrar nuestro matrimonio, de recobrar nuestra unión. Y cuando se dicen esas palabras, hay sanación, empiezan a cambiar las cosas. Y empezamos entonces a colaborar con un mundo como Dios lo quiere. Porque en el principio no era lo que teníamos ahora. Y Dios no quiere que vivamos lo que tenemos ahora. Nos está retando a través de su palabra a que pensemos que Él es el que tiene palabras de vida eterna, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Amén.